Hola, hola, hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, segundo de 2025, en el cual os traigo un verdadero pelotazo referente, como habéis visto en el titular, a Half-Life 3. Un pelotazo que, bueno, pues puede confirmar ya definitivamente que en 2025 tendremos un nuevo título de la saga Half-Life. Y con ello, pues quizá esas Valve Decal. Pero no os voy a dar detalles todavía. Vamos a pasar primero a todas las demás noticias que han surgido en las últimas 24 horas, como por ejemplo ya estáis viendo en pantalla las imágenes de las estadísticas de Steam en lo que se refiere a la VR en el mes de diciembre de 2024. ¿Y qué podemos destacar de estas estadísticas? Pues por un lado que Quest 2 sigue estando en el primer puesto con una subida del 0,06%, quedando en un 34,21%. Muy cercano, cada vez un poquito más cerca, queda MetaQuest 3 en segundo lugar, con también una subida del 0,06%, quedando en un 20,14%. Y en el tercer puesto, y a una distancia bastante alta, tenemos las Valve Index, que han subido un 1,02%, y a pesar de ello se quedan en un 15,47%, una diferencia aproximada de un 5% respecto a MetaQuest 3 y una diferencia más amplia respecto a MetaQuest 2. ¿Cuál es una de las grandes sorpresas en estas estadísticas de diciembre de 2024? Pues que MetaQuest 3S sigue subiendo con fuerza, ya se sitúa con un 1,96%, con una subida de 0,92% en su uso y superando ya, está en el puesto 9, superando ya a Sony PSVR 2 como visor para usar en PSVR por parte de los usuarios en Steam. Sony PSVR 2, como digo, queda en el puesto 10 con un 1,72% de uso, y la que cada vez va decayendo más es Pico 4. Intuimos que dentro de Pico 4 también está el uso de Pico 4 Ultra, porque desde que salió Pico 4 Ultra no ha aparecido ningún visor llamado Pico 4 Ultra dentro de las estadísticas, con lo cual intuyo que Pico 4 incluye ya las dos y va decreciendo cada vez más con una bajada en este caso del 1,06%, situándose todavía por encima de MetaQuest 3S, pero en claro descenso, y es muy probable que en enero ya MetaQuest 3S, después de las ventas de Navidad y demás, supere también a Pico 4, ¿de acuerdo? Bien, y en el total de uso de todos los visores que se usan en PSVR en general, pues tenemos una subida del 0,40%, situándonos por encima del 2%, concretamente en el 2,13% de uso. Con lo cual, pues buenas noticias para la PSVR, porque poquito a poco pues se va utilizando más. También es lógico que en fechas de invierno donde hace más frío, pues se hace un mayor uso de este tipo de visores, aunque como lógicamente cada vez son más livianos y demás, pues cada vez se usan más incluso en épocas veraniegas. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente noticia del día, que va a ser en cuanto a una curiosidad, y es que ya estáis viendo un vídeo en pantalla en la cual vemos a un juez que se coloca unas MetaQuest 2 para poder sentirse inmerso dentro de la escena del crimen a la hora de enjuiciar en Florida, concretamente en Estados Unidos, un caso que se estaba estudiando. Ahí vemos también como el resto de abogados, etcétera, que están interviniendo en ese juicio, pues también están usando unas MetaQuest 2 para precisamente reproducir la escena del crimen y dilucidar pues si el que está siendo juzgado y demás pues es inocente o culpable, etcétera, etcétera. Con lo cual esto lo traigo como curiosidad y para que veamos que la VR, ARXR, concretamente en este caso la VR, pues se va incorporando cada vez más a lo que es pues todo en nuestra vida rutinaria, incluso actividades como la abogacía, como los juicios, como médicos, que ya sabéis que en el arte de médica o en las ciencias médicas también se está usando mucho la VR, etcétera, etcétera, y poco a poco vemos cómo esto se va convirtiendo no solo en un movimiento referente al gaming, sino también un movimiento social en el cual nuestra forma de interactuar con la tecnología de una forma lógicamente mucho más inmersiva y mucho más útil para el ser humano, pues va modificándose y culminará, como es lógico, en el futuro pues en el uso pleno de todas estas tecnologías que nosotros ahora estamos siendo pioneros, pero que en el futuro usará todo el mundo prácticamente. Bien, pasamos por otro lado a Quest Games Optimizer, que ha sacado su versión 12.0.1 con grandes novedades. Entre otras cosas, tenemos ya
bueno, pues el hecho de que soporta 920 perfiles, 920 juegos soportados oficialmente y otros 150 perfiles de la comunidad que están integrados también en la aplicación, creados, pues como digo, por la propia comunidad. Pero al margen de esto, las dos grandes novedades que nos trae esta versión es que ya se puede utilizar Quest Games Optimizer con cuentas secundarias en nuestro visor, es decir, si tenemos en nuestro visor, antiguamente teníamos dos cuentas, vamos a poner por caso, porque lo usara la familia y demás, solo podíamos usar Quest Games Optimizer en la cuenta principal. A partir de ahora, todavía está en formato experimental, podremos utilizar también las cuentas secundarias que tengamos y con ello, pues en vez de tener que comprar para cada cuenta la aplicación de forma independiente, podremos con la misma aplicación instalada en el visor usarla en todas las cuentas que tengamos, con lo cual la utilidad es obvia. Por otro lado, tenemos la integración de toda la base de datos de la Store de Meta, de Visores Quest, dentro del propio Quest Games Optimizer. Pues también interesante porque así vamos a saber qué juegos de todos los que hay en la plataforma de Meta Store están soportados por la aplicación, cuáles todavía le queda darle soporte, etcétera, etcétera. Nos van a aparecer todos y en los que haya soporte pues nos aparecerán los perfiles correspondientes, lo cual lógicamente pues también es un gran avance de esta aplicación de Anagan79, al que como siempre le agradecemos desde aquí todo su desarrollo y que cada vez facilite más su uso con precios más competitivos y con pues mejoras cada vez más interesantes para los usuarios. Bien, y con esto vamos a pasar al notición del día. Vais a ir viendo unas imágenes conforme os voy hablando del tema de Half-Life 3 y esa bueno, pues esa prueba clave, esa prueba ya casi irrefutable de que en 2025 nos va a llegar un nuevo Half-Life y que también pues probablemente nos lleguen con ella acompañando las Valve Deckard famosas, esas Valve Fremont, los mandos, los Valve Roy, etcétera, etcétera. Pero vamos a explicarlo desde el principio. Vamos con un nombre, concretamente, ya estáis viendo un vídeo en pantalla, concretamente Mike Shapiro. ¿Quién es Mike Shapiro? Pues Mike Shapiro es quien pone voz en el formato original, en inglés, a He-Man. ¿Y quién es He-Man? Pues He-Man, como sabéis seguro los fans de Half-Life Alyx y de Half-Life en general, pues es ese señor de negro que va siempre trajeado, un poco enigmático y demás, que nos va acompañando en todas las aventuras, incluyendo la de Half-Life Alyx, como he mencionado, de la saga Half-Life, y que siempre estamos ahí entre la duda. Se ha dicho muchas cosas sobre este personaje, que puede ser un Gordon Freeman del futuro que viene a advertirnos al presente, que puede ser un Gordon Freeman maligno, no se sabe exactamente lo que es, pero la cuestión que este actor, Mike Shapiro, que interpreta, ya digo, la voz de He-Man, bueno, en su cuenta de Twitter, pues hacía mucho tiempo que no había posteado nada. Os voy a hacer un pequeño, muy breve histórico. Anteriormente a el tweet que os voy a comentar a continuación, que es la clave, es esa prueba de que el Half-Life va a salir en 2025. Pues antes de todo esto, pues la última publicación que tuvo ese Twitter de Mike Shapiro fue en el año 2020, justo después de lo que fue el estreno de Half-Life Alyx, ¿de acuerdo? Añadido a esto, por aquella época, cuando salió Half-Life Alyx, se le hizo una entrevista a Mike Shapiro y nos comentaba en esa entrevista que en el futuro vendrían novedades muy interesantes a la saga de Half-Life, muy fuertes a nivel de narrativa y a nivel del impacto que iban a tener, pero que en ese momento no podía comentar nada, y que cuando llegara el momento que tuviera vía libre, digamos así, para poder comentar algo, lo haría en su Twitter. Bueno, pues ahora, 4 años después, Mike Shapiro ha hecho un nuevo tweet en su Twitter, muy claro de cuál es su intencionalidad. Es un vídeo concretamente que ya estáis viendo en pantalla, en el cual los hashtags que ha puesto en ese Twitter concretamente para englobarlo todo y demás, y para identificar su vídeo, ha sido Valve por un lado, He-Man por otro, Half-Life y 2025, esos 4 hashtags. Ya eso ya nos va diciendo por dónde van los tiros. Pero es que además, si vemos el vídeo que lo estamos viendo reproduciéndose en pantalla, la traducción de lo que está hablando Mike Shapiro en este audio, además con la voz propia de He-Man, muy melodiosa y demás, como los que conocemos esta saga lo sabemos de sobra, pues nos dice lo siguiente:
ya otro año. Es bueno saber de ustedes. Puede que el próximo trimestre del siglo nos traiga sorpresas inesperadas, como ocurrió los primeros milenios. Y de nuevo el tiempo es fluido como la música. Te veo en los nuevos años. Y así finaliza el vídeo. De fondo vemos una imagen que parece pertenecer a una imagen creada por él mismo, pintada por él mismo, y la música que suena de fondo parece ser que es la música creada también por él mismo. Pero no parece que esto, con los hashtags que tiene, etcétera, etcétera, y las palabras que nos ha mencionado, vaya dirigido a promocionar su canción, su música y demás, sino más bien parece que va dirigido a anunciarnos eso que hace ya años, en 2020, comentaba en esa entrevista de que pondría un tweet cuando tuviera autorización para hacerlo, para anunciar lo que vendría en ese futuro. Y el hashtag hace referencia claramente a Half-Life, a 2025 y también a Valve, a la compañía Valve y a su propio personaje, con lo cual está bastante claro. Por otro lado, ¿cómo podemos interpretar estas palabras de forma así rápida y sencilla? Bueno, pues lógicamente al principio, cuando dice ya otro año, es bueno saber de ustedes, parece que se está presentando como si regresara, como si hubiera estado un tiempo sin estar con nosotros y de nuevo esté contactando con los usuarios, en este caso pues los fans de Half-Life, etcétera, etcétera. Nos dice que puede que el próximo trimestre del siglo nos traiga sorpresas inesperadas. El próximo trimestre del siglo es lógicamente el primer trimestre de 2025. Se está refiriendo al primer trimestre de 2025. En este punto os recuerdo que Half-Life Alyx se estrenó en el primer trimestre de aquel 2020. ¿De acuerdo? Y junto con él las Valve Index. Por otro lado, nos dice cómo ocurrió los primeros milenios. Los primeros milenios se está refiriendo, bajo mi punto de vista, a los primeros Half-Life, cuando hubo tanto pues un resurgir, digamos así, los FPS y Half-Life marcó en cierta manera pues una tendencia y su historia en el mundo de los videojuegos, con Half-Life, con sus secuelas y posteriormente con Half-Life 2. Pues está igualando lo que va a suceder en 2025 en cierta manera con lo que va a suceder, con lo que sucedió, el impacto y la amplitud de influencia que tuvo aquel momento con Half-Life y Half-Life 2. Por último nos dice, y de nuevo el tiempo es fluido como la música. Todos sabemos que la forma de hablar de Geman, tanto traducida al castellano como en su idioma original, es muy fluida, muy melodiosa, va como a golpes, etcétera, etcétera. Entonces, y de nuevo el tiempo es fluido como la música, es decir, es como diciendo, y de nuevo vuelve Geman y demás, ¿no? Y te veo en los nuevos años, ya lógicamente te está remitiendo a que en ese 2025 nos vamos a reencontrar con el personaje de Geman, ¿de acuerdo? Por tanto, a mí, lógicamente esto, uniéndolo a todo lo que ya sabemos que hemos ido compartiendo juntos en ReverQuest VR a lo largo de todos los meses anteriores, tanto de las Valve Index, Valve Fremont, Valve Roy, ese Half-Life 3, no sabemos si finalmente lo que vaya a salir realmente será un Half-Life 3, será un nuevo Half-Life, lo que será exactamente no lo sabemos, pero indudablemente por este mensaje de pues una persona tan directamente relacionada con Valve y con la propia saga de Half-Life, pues lo que se deja entrever es que lo que estamos a punto de vivir en 2025, teóricamente en el primer trimestre de 2025, va a ser algo realmente gordo, realmente histórico, donde pues, quizás se nos presente un visor que ni siquiera nosotros somos capaces de imaginar en el sentido más positivo de la palabra, pero además tengamos un Half-Life pues para poner el colofón a toda esta aventura, porque yo creo que en algún momento Half-Life tiene que llegar a su fin en el sentido de su campaña principal, su historia principal, pues quizá todo eso que hemos esperado durante tantos años, esa vuelta de Gordon Freeman por todo lo alto, esa culminación de esta historia tan interesante, utilizando las mejores técnicas, las mejores cualidades VR, etcétera, etcétera, pues quizá es el momento ahora en 2025 cuando va a llegar. A mí no me cabe la menor duda que 2025 va a ser histórico para nosotros, para la VR y para el mundo de los videojuegos en general y para el mundo de los visores también, con todo esto que se nos viene encima. Bueno, pues esto es todo lo que os puedo comentar al respecto.
Espero que os haya parecido interesante, que lo pongáis en situación con todo lo que hemos hablado durante tanto tiempo y realmente penséis si todo esto es una casualidad o realmente se nos viene algo tan gordo que incluso nosotros no seamos capaces de ahora mismo llegar a abarcar lo que se nos viene encima. Bien, Reverquest maníacos, pues os voy a dejar con una pequeña aplicación curiosa, Skyrunner. Es más bien un juego en realidad mixta para Visores Quest. No os cuento más, lo veis ahora en el vídeo de review del día de hoy. Y por lo demás, pues lógicamente agradeceros como siempre vuestro seguimiento, que hagamos cada vez esta comunidad más fuerte y más grande y más poderosa dentro del ámbito de la VR, R y XR. Yo creo que trabajamos juntos muy bien para poder conseguir esto y yo creo que vamos a seguir en esta línea también para nuestra comunidad histórica en 2025. Ojalá que sea así. Nos vemos pronto, que paséis muy buen día. Dentro vídeo. Bienvenidos a Skyrunner, un juego divertido de naves, de aviones, en realidad mixta, juego curioso más que otra cosa, pero que en cuanto a físicas y demás y definición está muy bien realizado. De momento esto es para editar niveles. Aquí tenemos el tutorial que yo ya he pasado. Este es el update que hay navideño, que lo vamos a ver ahora, y el que ya traía el juego de por sí, y la campaña que llegará dentro de poco, ¿vale? Bueno, vamos con el update navideño, donde vamos a usar el trineo de Santa Claus y vamos a intentar echar en las casas los regalitos. Mira, ahí llega un regalito. Esa casa ya está, ya le hemos dado todos los regalitos de Papá Noel. Pues mira, que hay otro. Más regalitos. El trineo lo estamos manejando con el mando, ¿vale? Con el movimiento del mando movemos el trineo. Uy, este se ha salido. Vamos ahora al otro modo, el juego de lanzar bombas y demás. La verdad que está muy bien, está muy bien integrado en el entorno y está muy chulo, está muy guapo. Seguramente con la campaña vamos a ganar mucho más, pero de momento como juego curioso y bien realizado, está chulo. Ay, mira, aquí tenemos a nuestro amigo. Como digo, lo que destaca mucho son las físicas, los gráficos que están muy bien hechos, muy bien integrados en el entorno y sobre todo esperando que salga la campaña, que seguro le va a dar mucho más juego al juego, valga la redundancia. Bueno, de momento que los conozcáis, que sepáis que existe y bueno, ya os comenté que la realidad mixta va a pegar fuerte este 2025.